Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mayral. Hoy es sábado 18 de junio de 2022 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. México, creo en ti y en el mar que te aprieta la cintura para que tomes en la forma humana hechura de sirena en las espumas. Bien dice así el credo de Ricardo López Méndez, porque la historia nacional no podría contarse sin un medio de transporte que ha transformado radicalmente la vida de esta nación, desde la época virreinal hasta hoy mismo. Ferrocarril transísmico, fantasía y realidad. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos compartan su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, Alejandro Ahumada Rodríguez, historiador lagunero, especialista en el desarrollo ferroviario, fotógrafo y amante de las bellas artes. Muy buenos días, Alejandro. Pues muy bien, ¿qué tal? Buenos días. Pues aquí con el gusto para variar, siempre es un gusto y un honor estar en este programa y estar aquí contigo y poder platicar un poco pues de algo que es muy personal en el sentido de lo que es la historia del ferrocarril, que igual cuando me dijeron empieza a platicar, pues sí, es que es muy interesante y la información que se queda guardada no sirve. Entonces no hay más que compartirla y bien así como lo ha mencionado de que la gente que también le interesen todos esos temas se comuniquen, porque al final de cuentas es toda una interacción que se puede hacer para poder juntar y volver a retomar en la historia. En el futuro, no puede haber un futuro sin el pasado, entonces hay que siempre estar procurando, buscando ese pasado para tener ese futuro. Así es. Y bueno, como música de fondo vamos a tener la rielera instrumental. ¿Cómo la ves? Pues excelente, porque todo lo que es el tema del ferrocarril, pues bueno, a mí me encanta. Y al final de cuentas es el emblema que nos trae a un México que todavía sigue viviendo también junto con el ferrocarril de la mano. Alejandro, para cuando platicamos para preparar este programa, me hacías unos comentarios que yo realmente me quedé asombrado con ellos. No los conocía, no me los imaginaba. Vamos a ubicarnos geográficamente. México, como dice el poema de México creo en ti, se hace con la cintura muy delgada hacia el istmo de Tehuantepec, donde se acercan demasiado el Golfo de México y el Océano Pacífico. Pero tú me comentabas que esta visión tan hermosa de ese acercamiento de dos mares que se cierran en ese lugar fue vista desde la época virreinal como una gran oportunidad para México. Platícanos, por favor. Así es. Pues bueno, quisiera puntualizar un poquito para esta plática en el sentido de cómo me gusta ver la historia. Que de hecho hace mucho tiempo una gran persona que fue la que me fue metiendo a la cuestión de la historia era el doctor Corona. Entonces, él siempre me hizo tener presente que la historia no hay que verla desde el presente. Desgraciadamente tenemos muchas herramientas tecnológicas y muchas cosas que nos facilitan las cosas y que nos ciegan. Entonces no logramos entender ese pasado o esas épocas en las que se fueron viviendo. Entonces quiero puntualizar esta parte. Hay que ver querer imaginar en cada momento de lo que pueda estar relatando cómo se vivía en ese momento. Y sí, me quiero ir a la época en un momento dado de la llegada de los españoles a México. Y en el sentido de la importancia. Normalmente siempre hemos visto la historia de la llegada de los españoles a través de los viajes de Colón y el por qué llega a América. Entonces, pues bueno, esa es una visual que traemos siempre, pero a veces se vuelve a veces muy romántica esa historia. Entonces, pues bueno, quiero empezar a tomar esos puntos. La verdadera misión que traía Colón en su momento, pues obviamente era llegar a en el mundo de la economía que existía en ese momento, pues el tráfico de las especies. Para ellos en su momento el plan, el mundo era plano.
o es lo que nos hacen saber que así lo veían, que así lo hemos encontrado en la historia y todo ello, hasta que se empiezan a aventar al mar, a hacer nuevos descubrimientos. Y hay que ver ese mismo mar que podemos verlo en Mazatlán, pues bueno, en subirse casi en cualquier lanchita, era un mundo que así se veía el meterse o adentrarse a viajar en el mar. Entonces, pues bueno, el mundo siempre se ha manejado por una economía, por necesidades y por todos los productos que en un momento dado son necesarios de la época. En aquella época una moneda importante eran las especias y los condimentos, que ese sí era el mundo que movía las sedas, las telas, el mercado con China y todo eso. Entonces, el movimiento que tenían era básicamente con barcos, como conocemos de las tres carabelas, movidos por el aire. Entonces, el mar prácticamente hacía lo que quería con esos barquitos, y pues bueno, de repente llegan y se topan con América. En este caso, pues llegan a México. La historia que ya conocemos de Colón, pues bueno, y sus viajes, todo eso, cómo fueron empezando a conocer lo que se tenía en este lado, Cuba, Haití, todas esas islas se fueron haciendo los primeros planos marítimos. Y en este caso, pues ya cuando llega Cortés y empieza a hacer los primeros entrevistas con Moctezuma, todavía en un plan tranquilo, pues igual llegan en ese momento. Cortés venía con la intención también la misma de Colón. En la parte comercial era tratar de mover toda la mercancía que normalmente se manejaba entre los continentes, y ahora en el caso con América. Pero en la búsqueda de cómo cruzar, porque al empezar a explorar toda América Central y América del Sur, pues se dan cuenta que tenían que viajar grandes trayectos para seguir el trayecto hacia Asia. Entonces, trae la curiosidad de encontrar un punto, el más estrecho, para poder facilitar ese tiempo en viaje y ese movimiento de carga, hacerlo más rápido. En esa época, igual, ese comercio era una lucha entre Inglaterra, Portugal y España, que era una época también que resurge con un poderío económico, con lo que va encontrando en América. Entonces, crece esa necesidad de mover más rápidamente. Y el más rápidamente, insisto, eran meses, no rápidamente como nosotros viajamos en la actualidad. Entonces, hay que tener esa idea de que era un mundo completamente inhóspito, en el sentido que la población era muy pequeña en América, los trayectos eran demasiado peligrosos, y así se tenía que hacer. Vaya, cientos de barcos subieron en todo ese movimiento que se hacía de mover mercancías, oro, plata, entre la Nueva España y España, y a su vez también con China y los demás países en otros continentes, pues bueno, daba esa necesidad de facilitar todo ello. Entonces, hay relatos que voy encontrando, de lo que voy platicando, es algo muy interesante que me fui encontrando. Básicamente me gusta meterme en los papeles, en los más antiguos de cada historia. Al estar buscando la historia del ferrocarril, pues obviamente me va llevando a los inicios al querer llegar, cómo llega la revolución industrial a México. Y fue en el sentido del ferrocarril. ¿Quiénes lo traen esa fuerza económica? Pues son los ingleses que van llegando a la parte norte de Estados Unidos, Boston, Maine, New Haven, y todo eso, y empiezan a bajar con esa tecnología. Entonces, pues bueno, van retomando también el mismo sentir y esa misma necesidad que los españoles tenían 200 años atrás, ese comercio. Bueno, entonces ellos empiezan a hacer exploraciones, y en esas exploraciones son los documentos que van dejando, que es esa la referencia que estoy mencionando. Los documentos de los que hablo son exploraciones que se hacen en 1850, 1872 y 1888, que es cuando viene llegando esa avanzada. Es el desarrollo de la revolución industrial en América, en el ferrocarril 1850, que son locomotoras pequeñitas, pero ya están viajando por el norte de Estados Unidos, buscando llegar hacia el este y posteriormente hacia el sur, hacia México. Entonces, bueno, en estos documentos, también lo impresionante de lo que me voy encontrando es la forma en que se van relatando, porque no es simplemente una hoja o dos hojas que van platicando muy someramente esas el proyecto actual. Ahorita lo voy desarrollando poco a poco. Pero bueno, en todos estos, en estos tres que he encontrado que son los más importantes, en el caso de 1852, retoman esa explicación que es con la que he empezado, cuando empiezan a hablar de Cortés. Y en esa justificación para poder a su vez aterrizar los capitales que pensaban
invertir, porque también eran grandes proezas. En ese momento, 1850, también era una época muy primitiva en la cuestión industrial o en la cuestión de construcción y de desarrollo, pues bueno, era una aventura mayor. Entonces, sí había capitales, los capitales fuertes, como los mencioné, básicamente eran americanos, y no tanto llamarlos americanos, eran ingleses, los ingleses que llegaron a colonizar Estados Unidos. Entonces, pues bueno, en los diarios que empiezan a justificar, hablan de Cortés y su llegada a México y sus primeras pláticas con Moctezuma, donde empieza a querer investigar qué saben aquí sobre las costas, si hay algo escrito, algo dibujado, como normalmente los españoles lo hacían. Y la primera cuestión curiosa es que al empezar a platicar Cortés con a través de la Malinche, que también se hace la mención como intérprete, y los pedidos que hacen con Moctezuma, es que si encuentran y saben de ríos, si lo pueden hacer saber. Y en una cuestión de una respuesta le hacen llegar 2 días después de una plática que hacen aquí en este escrito, que les llevan un planito medio dibujado, donde están las costas de lo que vendría siendo en ese momento, pues bueno, la parte que está de México. Y dentro de ellos aparece el río Grijalva y el Coatzacoalcos. Esto viene siendo a partir de, voy a hacer la mención, déjenme encuentro la fecha exacta, porque está muy bien relatado. Perdón, que me había movido la hoja. 1520 es cuando hace la plática. Entonces, para 1523, Cortés pide a un grupo de gentes españoles que hagan una excursión hacia toda la costa para poder encontrar ese río. Y así lo hacen. Posteriormente mandan a un grupo de 400 gentes y empiezan a hacer la exploración de Coatzacoalcos y empiezan a hacer los relatos y a su vez empiezan con Bernal Díaz del Castillo a hacer esa comunicación hacia España y le hacen saber a los reyes que en ese momento se encuentra un río bastante amplio y con una posibilidad de una tierra angosta para poder cruzar hacia el siguiente mar. Entonces, pues llama la atención y sobre todo en la descripción que van haciendo de las tribus o de los grupos que vivían ahí, que incluso hacen referencia a que son opositores en cuestión a Moctezuma. Entonces son las alianzas que se empiezan a hacer. Entonces, pues bueno, no me quiero centrar más en otros puntos más que simplemente cómo fue esa exploración y cómo se fue dando. El principal interés, como aquí lo hacen la mención, obviamente era el trayecto más corto que podían hacer para el movimiento de mercancías, que siempre ha sido el principal interés. Lo voy mencionando porque en esos trayectos que siguen después de llegar a Coatzacoalcos, prosiguen las expediciones y van llegando a Honduras, van a llegar a Nicaragua y posteriormente a Panamá. Y van detectando las posibilidades para cortar esos estrechos y ver que las 3 posibilidades únicas que se tenían en ese momento eran, en el caso del Istmo de Tehuantepec, en Nicaragua y Panamá. Era una lucha y todo ello. Y empiezan a identificar cuáles podrían tener las principales o las mejores posibilidades. Para ese momento, pues obviamente no había ningún intento de ferrocarril. Estamos hablando de ferrocarriles mucho más adelante. Entonces, era el utilizar los primeros caminos para cuestiones militares y para cuestiones de comercio. Y se hace la mención que durante 100 años, la Armada Española, y habiendo en su momento iniciada con Cortés, el istmo de Tehuantepec fue utilizada como un camino militar y un camino también para hacer los primeros movimientos de mercancía. Obviamente en una forma muy rudimentaria y en la forma que lo hacían a caballo y a lo mejor unas primeras carretas. No hacen mención de carretas, pero quiero pensar que el movimiento que podían tener era tan básico y tan rudimentario, pero se logró hacer durante 100 años. Entonces, estas menciones pues, hablan de las tierras cedidas por la corona española e incluso en esas tierras eran parte de las cedidas a la Malinche. Entonces, a grandes rasgos, ese sería como una primera etapa que se puede cerrar en el momento de los españoles. Esos primeros 100 años que a final de cuentas fueron utilizados por el Imperio Español. Qué interesante, realmente yo no conocía esto que estás platicando. Yo sabía de la comunicación que se daba, por ejemplo, con la nao de la China que llegaba al puerto de Acapulco y luego de ahí por conductas pasaba hasta la Ciudad de México y luego de ahí se iba a Veracruz, pero era un trayecto muy largo el que tenía que seguir
para luego que los productos que llegaban desde las Filipinas, que era la nao de la China, pudieran embarcarse hacia España, en lugar de irse hacia el estrecho de Magallanes, o sea, hasta abajo del cono sur de Chile y de Argentina, y poder pasar. Pero hoy, muy interesante, vamos a hacer una breve pausa para que nos sigas platicando de cómo fue todo este proceso para llegar a la creación de una idea, de una comunicación mucho más rápida. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando en este momento con Alejandro Ahumada Rodríguez. Él es historiador lagunero, especialista en el desarrollo ferroviario. Él es fotógrafo, amante de las bellas artes. Y estamos hablando del ferrocarril transísmico, una fantasía o una realidad. ¿Desde cuándo? Pero antes permítanme hacer una serie de agradecimientos muy valiosos a la licenciada Dora Córdoba Díaz, quien amablemente nos envió una serie de comentarios acerca del tema que presentamos hace 15 días sobre cómo se enfermaban o de qué se enfermaban los torreonenses en los años 40. Ella incluyó una multitud de recetas, tratamientos. Nos hizo varias correcciones muy valiosas del tema que nosotros tratamos, aclarando los términos y nombres. También nos mencionó otras enfermedades que nosotros no mencionamos en esta ocasión. Ojalá y pronto podamos contar con la amable participación aquí en Diálogos con la Historia de la licenciada Dora Córdoba Díaz. Muchísimas gracias, estimada Doris. Y también muchas gracias al licenciado Ricardo Zúñiga, quien nos dio un valioso comentario sobre el programa pasado de hace 8 días de José Revueltas. Y bueno, continuamos con el tema con Alejandro Ahumada, esta idea de comunicar el Atlántico con el Pacífico y encontrar las rutas más cercanas, que en realidad podemos decir que el motivo de Colón para ir a la China era encontrar la ruta más cercana. Lo que pasa es que se encontró un gigantesco continente que ni se imaginaba que existía. Ahora el problema era cómo cruzar lo más rápido posible ese continente. Alejandro, adelante, por favor. Y el cómo cruzarlo, quiero hacer énfasis, porque de veras, yo siempre tengo en mente esas pequeñas caravelitas, o sea, los barcos tan frágiles, que también hay una época en la que van evolucionando los barcos, que también es parte de un desarrollo que voy a mencionar, que también es una sorpresa que me encuentro, porque cuando llega la tecnología, dices, ah, caray, ¿eso querían hacer? Eso lo voy a contar un poquito más adelante. Entonces, bueno, me quedé en la parte de esos trayectos que se hicieron por 100 años, de 1520 a 1620 y un poco más. Esas descripciones lo van haciendo los investigadores, los ingenieros que mandan las empresas americanas para poder justificar, como lo mencioné, en este caso, la construcción, que al final de cuentas se buscaba por todos lados quién pudiera tener más rápido acceso, mayor velocidad para poder tener ese mercado entre los continentes. Y aquí habla que después, para allá en 1774, se encuentra que hay una petición de un virrey para hacer, ¿cómo se llama? Un camino también más transitable entre Coatzacoalcos y Salina Cruz. O sea, son los documentos que se van quedando. Después ya brincamos, ¿cómo se llama? A 1814, que insisten todavía otra vez en querer retomar ese camino. Pero hay que tomar una cosa en cuenta. Las fechas nos van diciendo, si tenemos la historia de México presente, son muchos cambios que se tuvieron a raíz de la independencia. Entonces, se va separando México de, bueno, la Nueva España deja de ser Nueva España y ya se hace la independencia. Y en este caso, pues bueno, las nuevas leyes van alejándose de España y los poseedores de las tierras, pues bueno, van cambiando. En este caso, la corona española empieza a tener a dejar de tener esa injerencia con los primeros repartos que se hicieron de tierras. Y el más importante, así como se mencionaba este trayecto entre Veracruz y también Acapulco, este es un punto también muy importante, y lo era más porque era el estrecho más corto. Y aparte, tenían un río, el río Coatzacoalcos, que se permitía en una gran parte hacer el trayecto navegable, y la otra parte ya poderlo hacerlo con camino, que a final de cuentas es una variante que se va utilizando al paso del tiempo en su utilización, que eso nos va a llevar al presente. Entonces,
sí, es importante esa parte. Entonces, bueno, toda la historia insiste en que, bueno, el acercamiento de los Estados Unidos hacia México, pues lo tenemos en la cuestión bélica con la guerra del 47. Entonces, dentro de esa invasión, parte de los intereses que se van mostrando aquí en estos antecedentes de las investigaciones era en la forma que se quería aprovechar el istmo de Tehuantepec. Y de hecho se van utilizando los primeros tratados, el Tratado de Guadalupe y todo eso. En la época de Santana es cuando se toma y se da la primera concesión a un personaje mexicano, que es el que le dan, Safira Garay, que es el que le dan en cierta forma como la concesión para poder utilizar ese paso, ese istmo de Tehuantepec en una construcción de un camino. Que eso nos salva a final de cuentas porque en el 47, cuando se hace la invasión de Estados Unidos, pues bueno, nos vamos encontrando que para esas fechas, pues bueno, parte de lo que Estados Unidos empiece a exigir como pago, como a los daños que supuestamente les hicimos, pues bueno, esas deudas que te había que cobrar incluían al istmo de Tehuantepec. Hay una mención en otro documento que quiero leer un poquito. Esto sucedió en agosto del 1847 y dice lo siguiente: son las comisiones que se empiezan a formar para de ahí determinar cómo se podría pagar, cómo podría o cómo se le podría cobrar a México los daños que en un momento dado nos imputaban en la guerra del 47, dice. En agosto del 47, dice, un mes después de este suceso del ejército de los Estados Unidos asedian a la capital de la República y por el armisticio celebrado el 22 de agosto entre los jefes de las fuerzas beligerantes y convino en suspender las hostilidades para oír las proposiciones de paz, las propuestas de paz que estaban encargados de hacer el DNP Trieste, comisionado del gobierno de Estados Unidos. Las conferencias comenzaron el día 27 de agosto y en la primera de ellas se presentó el señor Trieste un proyecto de tratado cuyo en el artículo 8 decía lo siguiente: el gobierno de los Estados Unidos mexicanos, por este, concede garantías para que siempre el gobierno y ciudadanos de los Estados Unidos el derecho de transitar a través del istmo de Tehuantepec de mar a mar, por cualesquiera de los medios de comunicación que existan actualmente, ya sea por tierra o por agua, libre de todo peaje o gravamen. Todo esto a cualquier artículo, ya sea de producto natural o de producto o manufacturas de los Estados Unidos o de cualquier otro país extranjero, perteneciendo al dicho gobierno o ciudadanos, y también el derecho de libre paso por el mismo, a todos los ciudadanos de los Estados Unidos. Y así, hay un poquito más. Obviamente ahí se ve que era lo que querían exactamente los Estados Unidos, porque también era parte de bajar los cobros que se iban a hacer económicos en dinero o en moneda, pues parte de todo ello. Pero como ya se había hecho un tratado en el caso por Santana, afortunadamente esta propuesta hecha por los americanos no procede. Entonces nos detienen, pero el interés americano seguía. Entonces, a partir de ahí empiezan a correr las fechas muy cercanas, que es donde empieza a haber las inestabilidades, donde Santana deja el poder y ya no empiezan a reconocer los siguientes gobernantes de México todas las concesiones o las propuestas que se iban dando. No nada más a Garay, este personaje mexicano que le dan la concesión, que a final de cuentas, como siempre ha pasado, pues somos un país con poco dinero, con poca capacidad, prácticamente con tecnología nula. Entonces, ¿quiénes llegan? Las potencias que tienen todo ello, que así ha pasado en el petróleo y en muchas cosas que han desarrollado. Entonces, ante esas carencias, pues la concesión va caducando y solamente la van extendiendo. A final de cuentas, a esta empresa mexicana, pues la acaba cediendo a una empresa inglesa. Y esa empresa inglesa empieza a hacer los estudios y prácticamente también se suspenden. Los Estados Unidos se acercan y empiezan a pelear, pero al final de cuentas van dando. Y en el Inter, por ejemplo, para 1851, el Congreso de México declaró que la concesión ya no valía. Para 1853 se vuelve a hacer otro tratado y bueno, también caduca el Tratado de Guadalupe y ante eso hay otra invalidez dentro de lo que se había pactado. Y así va siendo año con año con año y a final de cuentas no logra nada. Para 1857, una de las empresas que estaban queriendo
déjenme ver, 1852, estaban queriendo tener la concesión, empiezan a hacer los primeros estudios, y vaya que era la mención que hacía en un principio, cuando empecé a hablar de la forma en que se hacían los estudios, tanto económicos, técnicos y toda la factibilidad. Voy a hacer mención simplemente del puro índice que se presenta para poder hacer estudio y la credibilidad. Situémonos para 1852, donde la tecnología es escasa, los ferrocarriles apenas están empezando. Los Estados Unidos prácticamente, igual los ingleses, son planicies, prácticamente no tienen montañas, básicamente hasta llegar hacia California, que en un momento dado, esa es la parte que más se tardó en construir el transcontinental. Entonces, pues bueno, sus locomotoras eran sencillas y con poca potencia. A esto voy en la mención, porque también hay una sierra que tenía que brincar. La mezcla, como lo decía hace rato, entre la parte navegable que se hacía con el río Coatzacoalcos y después en la cuestión del camino, ya sea de una terracería transitable para caballos y la otra parte del ferrocarril se empezaron a mezclar. Cuando llegan entonces empiezan, aquí va, hacen el desembarco en Minatitlán y a partir de ahí empiezan a hacer los estudios topográficos, desniveles, y con todos los de la ley. Los resultados empiezan a mostrarse con grados y diferenciales en su momento. Se hace la descripción general de la ruta, se hace el reconocimiento del monte, el reconocimiento del río Coatzacoalcos, una tabla de grados para el primer poblado que era Jaltepec, los ríos y de las llanuras que estaban en el entorno, las tangentes, curvaturas, la división, tablas de grados y curvaturas, que es lo que mencionaba para la cuestión del ferrocarril para poder cruzar el istmo de Tehuantepec. Todo esto lo fueron haciendo poblado por poblado, se lo aventaron en vía terrestre con todos los instrumentos de la época y con todos los resultados que empezaban a encontrar. Las distancias lo más precisas para ese momento los tenían los costos que implicaban la construcción junto a los costos que tenían en Inglaterra para la construcción de carreteras, las líneas propuestas, los puertos de montaña, porque esto tenía que ser en las elevaciones los puntos de descanso y los puntos de movimiento. Encuestas con los pobladores, cuánta población existía, qué grupos se tenían, en la cuestión cultural, qué es lo que sabían hacer, vaya, la altura en los desniveles del río, la descripción de los ranchos, temperaturas, clima, los gastos de construcción, los equipos necesarios, en la cuestión económica, lo que representaba todo lo que vendría siendo vías, balastros, durmientes, vaya, 1852. La ampliación de los puertos, cómo iban a entrar a Coatzacoalcos, cómo iban a entrar a Salina Cruz, que básicamente es la misma para un estudio que se pueda tener en la actualidad, porque al final de cuentas es la misma sierra y con toda la factibilidad, en los mismos desniveles y la misma amplitud que se tenía que dar o se tiene que dar, o en el caso que al presente lo han hecho, para el caso de Coatzacoalcos y el caso de Salina Cruz. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, muy importante, para 1850 y hasta principios del 900, el tipo de barcos de carga eran barcos movidos por vientos, eran vela. Finales del siglo XIX, Estados Unidos tenía cerca de 4,000 veleros, y esto lo menciono porque esto está dentro de las investigaciones y están hablando que tiene Inglaterra y aparte Estados Unidos cerca de 400 vapores. La tecnología estaba cambiando. Hay un estudio completo de las rutas de todos los puertos y todas las rutas comerciales, tomando en cuenta al istmo de Tehuantepec, a Nicaragua y en el caso de Panamá, para poder definir cuál podría ser la ruta más importante. Hago mención del clima. A final de cuentas, el clima del istmo de Tehuantepec era mucho más favorable por el viento, por las corrientes marítimas, y lo van aclarando con los nombres de las corrientes que se tenían para llegar por el Golfo de México, las mismas que podía tener y existir en el caso de Nicaragua y las mismas para Panamá. Entonces, es una descripción clara, impresionante, para poder determinar cuál era el mejor punto. Y ahorita, pues bueno, voy a cambiar un poquito el tema, porque todo
lo tenía para ganar el Istmo de Tehuantepec. ¿Pero qué sucedió? Cosas muy importantes. Oye, qué interesante, qué increíble, qué investigación tan seria, tan oportuna has hecho sobre esto, que hoy en día en México vuelve a tomar importancia trascendente. Perdón. En realidad veo que has estudiado mucho, que te has metido muy profundamente. Creo que la inmensa mayoría, yo entre ellos, de los mexicanos, no conocíamos toda esta información. No sabíamos que habían existido estos estudios. Sabíamos que había habido interés. Inclusive sabíamos que en el famoso tratado MacLean-Ocampo de Juárez con Estados Unidos, uno de los puntos era el istmo de Tehuantepec, el tráfico o el tránsito de las tropas americanas por el istmo cuando les diera la gana, que afortunadamente no fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos y nos salvamos. Pero todos estos detalles de veras son impresionantes. Alejandro, vamos a hacer una breve pausa para que nos platiques en la siguiente parte del programa sobre ya cómo se fue concretando o cómo se estaba concretando este ideal. Vamos a la pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Alejandro Ahumada Rodríguez. Él es, como ya se habrá dado cuenta usted, un apasionado de la historia del ferrocarril en el mundo, particularmente en México. Es alguien que le ha encantado estudiar. Y estamos con el tema del ferrocarril transísmico, que sería, el istmo de Tehuantepec, o sea, el Pacífico o Golfo, Coatzacoalcos, Salina Cruz o Oaxaca, Veracruz, como lo quiere usted ver, y que es una oportunidad increíble que México siempre ha tenido, que se aprovechó en algún momento dado, pero que ahora podría tener más auge. Alejandro, qué interesante tu investigación. Continúa platicándonos, por favor. Ok, pues bueno, creo que lo más interesante ha sido de veras ver todos esos testimonios que están afortunadamente digitalizados y se pueden revisar y que nos muestran el interés realmente que representaba, porque la descripción tan clara y tan profunda, eso quiere decir el interés económico que representaba. O sea, era una cuestión mundial. Las investigaciones, las más importantes que encontré, todas hacen referencia con plano exactamente los dibujos entre las diferentes rutas existentes en su momento, donde decían los tres candidatos, Tehuantepec, Nicaragua y Panamá. Y a cada uno le van dando las distancias y el acortamiento que se podía lograr en su momento. ¿Qué sucedió? Como lo mencionaba, aquí estos estudios pues, dejaron antecedentes para prácticamente, fueron varios años, no fue de queremos hacerlo y en un año no, imposible en esa época. Pero bueno, del que mencioné es 1852, pero no sucedió nada, posteriormente siguieron más intentos, no me quiero centrar mucho en esto porque estoy todavía muy en el pasado para llegar al presente, porque en el Inter hubo varias cosas. Entonces, esto no procedió, pero los estudios quedaron. ¿Qué se acercó para 1888? Con todo, como lo menciono, todos los cambios que hubo en el caso de gobiernos mexicanos, llegó al momento, como siempre, se retome la cuestión industrial, en la cuestión de la revolución industrial, a Porfirio Díaz. Hay un estancamiento de problemas, afortunadamente toda la inversión y todo el poderío económico que empieza a llegar es en tecnología. El tren es un emblema, al final de cuentas el vapor le dio a las fábricas y a todo el entorno empleos y cosas que no se conocían en México, porque prácticamente todo lo que se empieza a desarrollar en una transformación industrial, aquí no se tenía. Bueno, para 1888 el ferrocarril ya había llegado. México se inició con el ferrocarril mexicano, el ferrocarril de México y la Villa, los primeros ferrocarriles rústicos. Hasta 1880 se dan las concesiones para los principales ferrocarriles que vienen siendo el central, el nacional y el, ¿cómo se llama?, el internacional. El central y el internacional son los que nos dan a nosotros de Torreón el origen. Pero bueno, a lo que refiero aquí en este momento es que la tecnología había mejorado para los americanos, era más potente en capacidad. Y la tecnología también llegó al istmo de Tehuantepec. En esos intentos de retomar todo ese cofre del tesoro que representaba el istmo de Tehuantepec, volvía a retomar el interés en la época de Porfirio Díaz. Y hay un estudio americano donde empieza a haber un traslado donde la tecnología ya entra.
Aquí hablan, encuentro la investigación con planos y todo, que son una serie de, se llaman ferrocarriles acuáticos, que al final de cuentas es una combinación de vías bajo el agua, donde en el caso del río Coatzacoalcos había puntos en los que se escarbaba, se ponían incluso hasta una mesa redonda, que era para estar moviendo a los barcos. Los barcos llegaban con la vela y los iban moviendo, los acercaban, y era como una concha hidráulica que iba subiendo y levantaba los barcos. Hacen mención que podían tardar hasta 30 minutos en hacer ese procedimiento, y a partir de ahí, con los desniveles, empezar a mover en cierta forma con esclusas. Algo parecido a lo que pasó en Panamá. Entonces, dentro de lo que se esperaba para ese momento, lo último en tecnología se estaba empleando. Incluso como antecedente para ello, hacían mención que en el tiempo atrás, el movimiento de ciertas piezas grandes, esculturas o algunas construcciones, así las llegaron a mover. A veces salen con que cómo se movieron las pirámides, no tanto en ese aspecto, pero sí en diferentes épocas, que es una forma de traslado que se hacía a final de cuentas rodando. Y en esta cuestión, el rodamiento se hacía a través del ferrocarril. Interesantísimo, es muy detallado, y para la cuestión, digamos, de la tecnología en el ferrocarril, muy interesante, porque era la posibilidad más grande que se daba para facilitar ese trayecto, y al Istmo de Tehuantepec le daba mayores posibilidades en competencia junto con el clima, como lo mencioné, las corrientes marítimas, hacía que todo esto fuera más factible para hacer ese canal transitable en el Istmo de Tehuantepec que en Nicaragua y en Panamá. Pero ¿qué sucedió? A final de cuentas, la inestabilidad política en un momento dado fue la que detuvo todo. ¿Qué sucedió a final de cuentas? Como todo el mundo lo sabemos, el canal de Panamá es el que toma el proyecto. Las empresas americanas deciden hacerlo, y todas las condiciones se empiezan a dar, y se firma un periodo que terminó, creo que fue en 1999, cuando se termina el Tratado Torrijos, que es cuando ya Estados Unidos cede todo eso. Pero el tráfico comercial se dio en ese momento hacia Panamá, con un movimiento de esclusas arrastrados por locomotoras, que en cierta forma pudo haber sido lo que en Panamá se hubiera, en el mismo Tehuantepec se hubiera dado. El tiempo fue avanzando, ese cambio también de tecnología en los barcos hizo que los veleros decayeran, y la posibilidad de mayor crecimiento y posibilidades de movimiento de carga se fueron hacia los vapores, que fue una forma más rápida y mejor y más controlable para poder hacer ese movimiento comercial internacional a través del mar. Y todo se empezó a enfocar al desarrollo de los vapores y de mayor escala. Tal vez en México no se hubiera podido haber dado, porque el río Coatzacoalcos, que es el que se pensaba utilizar, como todo río, empezaba tenía un nacimiento angosto y después terminaba en lagunas y en ampliaciones hasta llegar al mar. Se pudo haber utilizado para barcos a lo mejor de un calado pequeño y no a esos grandes vapores, pero para el momento de la tecnología se hubiera dado. ¿Qué sucedió? Pues bueno, se detuvo todo. El tráfico del ferrocarril, el ferrocarril se construyó, se inició la construcción del canal de Panamá en 1904, se inicia en el 14 el tráfico formal, y en todo ese trayecto, hasta antes de que empiece la revolución de 1907 a 10, 11, hubo un movimiento de carga con ese ferrocarril inaugurado en la época del Porfiriato. Sí hubo un trayecto, que son las vías que en su momento se quedaron ahí, y después, cuando llega la revolución, pues a final de cuentas las condiciones cambian. Después ya rápidamente me voy a brincar a la cuestión de la nacionalización, en el caso de los ferrocarriles, y cae en un desuso. Es una parte muy poco transitada, de un gran movimiento de trenes se llega a caer al movimiento de un solo tren en ese trayecto entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, y se queda en el olvido. Al final de cuentas es un tren que prácticamente no movía nada. Las principales redes comerciales a través del ferrocarril eran de la frontera de Estados Unidos hacia el centro del país, y poco a poco se fue ramificando el país, y hasta que ya hubo un comercio propio interior, pues el ferrocarril empezó a abrir otras rutas hacia Guadalajara, Michoacán, o sea, fueron dándole una presencia económica mayor al resto del país. ¿Qué pasa en el Inter? Pues bueno, ese cambio de líneas ferrocarrileras nos brinca realmente hasta un presente muy cercano en la cuestión de la privatización de los ferrocarriles. Ya estamos hablando en todos esos años que prácticamente se dejó de utilizar ese ferrocarril, porque una cosa importante, el tráfico era de lo que venía de fuera y se iba afuera.
la producción local era tan escasa y no había realmente nada interesante más que café, a lo mejor en la época del lule, para la extracción del lule y cosas muy locales. No era un mercado que se podía andar mandando hacia otros lados. Al tiempo, siguió siendo la misma. El mercado se especializó para el lado de Veracruz, en Minatitlán, y ese rumbo, como ahorita lo sabemos, la parte del petróleo, ahí está. Toda la infraestructura se fue cargada hacia el petróleo, hacia la producción de fertilizantes, y se descuidó la parte del desarrollo local. Empezó Cedillo, bueno, desde López Portillo, Echeverría. Alejandro, déjame hacerte una pregunta en este momento preciso. ¿Crees que tuvo también que ver este freno del ferrocarril transísmico con el Tratado de Bucareli que impidió que México pudiera seguir produciendo ferrocarril? Porque ya ves que con el Tratado de Bucareli, México ya no produjo un solo ferrocarril para nada. De hecho, todo lo que existía es lo mismo que había dejado don Porfirio Díaz antes de la Revolución. ¿Crees que haya tenido que ver este frenazo que tú mencionas con los tratados de Bucareli que impidieron que México siguiera desarrollándose ferroviariamente? No creo. No creo en el sentido de que vaya, desde que llegó el primer ferrocarril, todo era de importación. Todo. Desde las estaciones, la infraestructura y todo lo demás. O sea, realmente era comprar con el mayorista. Aquí en México hubo una temporada ya mucho después que en Aguascalientes que se hicieron las primeras locomotoras. Se hacían reparaciones. Aquí en Gómez Palacio se tuvo la Casa Redonda, eran espacios de, ¿cómo se llama?, de arreglo. Y aparte, la peor época de los ferrocarriles fue la Revolución. La Revolución le dio la torre al material rodante, a las locomotoras, a los puentes, a la infraestructura, y para recuperarse, pues simplemente volvimos a caer. La misma historia, me brinco y me salto y me alejo un poco de esa historia, pero es la misma local del tranvía, que al final de cuentas se destruyó todo y que se acabó haciendo comprando segundas. Entonces, nunca se recuperaron. Aparte, un país pobre en las siguientes épocas del cardenismo y demás, que provocaba, pues simplemente la gran mayoría de los vagones de las locomotoras que no eran compradas, pues igual se traían para traer la importación y nunca se regresaban hasta que nos cerraban la frontera y ¿saben qué? Pues no hay tráfico y a mandar todo de regreso y a pagar, porque al final de cuentas las rentas y todo eso. En el tiempo, pues mucha gente añora los ferrocarriles, pero igual se cayó en el sindicalismo, en malos manejos, hasta que también se fue deteriorando, el gobierno se fue quedando sin dar el mantenimiento, cayó en un desuso, las vías fueron echándose a perder, las locomotoras americanas fueron creciendo en tamaño, las vías requerían un calibre más grande, no se empezó a hacer eso, y total, se llegó al momento en que pues era un cadáver, porque al final de cuentas, ¿qué se privatiza? Pues todo lo que se privatizó eran los derechos nada más de paso. Todas las líneas nuevas se tuvieron que cambiar por calibres nuevos y una tecnología nueva que no se tenía para poder tener un comercio y que las mismas máquinas americanas tuvieran la tecnología para que pudieran cruzar México, Estados Unidos libremente, como nos pasó con los trailers, que tenían que tener una capacidad o una cuestión ecológica para poder pasar incluso California, que es la más estricta en todo eso. Entonces, toda esa serie facilitó en esos tratados. El comercio siempre ha sido hacia Estados Unidos. La producción ha sido, hemos sido productores de materia prima, pero realmente de ningún material en transformación. Lo mismo pasó en todos lados. Y volviendo a la cuestión de Tehuantepec, es la misma. A final de cuentas, en todas las épocas, el Tratado Puebla-Panamá, en todos los intentos de todos los gobiernos de recuperar ese himno de Tehuantepec, pues nunca se produjo realmente nada local. A final de cuentas, simplemente se dejaron para la cuestión petrolera. Algunas empresas sí traían algunas cosas de importación y por facilidad lo llegaban para el lado de Coatzacoalcos o de Salina Cruz. Pero los puertos importantes ya sabemos que son otros. Entonces, a final de cuentas, al presente se quiere retomar. Pero siempre hay que tener en cuenta, el sur del país no tiene una producción propia. Todos los tratados que se han querido hacer en los últimos presidentes ha sido invertir desde lo turístico y en cada sector. Y nunca se ha cumplido. En los 80 fue el servicio multimodal transísmico, la ampliación de los puertos,
la adaptación para el manejo de contenedores, y vaya, puertos de primer mundo que no se tienen todavía. O sea, la capacidad hay que aterrizarla, y en la actualidad, si se pone un ferrocarril, si no se tiene la infraestructura, el ferrocarril no va a mover nada, porque al final de cuentas es un embudo. Mientras no se tenga toda la preparación actual, vaya. ¿Por qué es importante ahorita? Pues bueno, en su momento lo fue cuando el canal de Panamá dejó de ser dueño de Estados Unidos, retoma Panamá, pero al final de cuentas, en la cuestión comercial, el manejo de la mercancía, ya hay sectores que te pueden permitir que ese pequeño porcentaje que pueda manejarse en México sea importante para nosotros. Tal vez a Panamá no le demos ni risa. Hay otro mecanismo que se da, es por avión, en la paquetería que compramos en cualquier mercado libre, eBay y demás, todo eso, que no en gran tamaño, eso será por avión siempre. Pero ese trayecto, si realmente se aplica y lo hacen bien, podremos retomar un pequeño porcentaje de lo que alguna vez se nos fue. A grandes rasgos, creo que sería esa en la historia. Es muy interesante en cada sexenio qué se hizo y qué se dejó de hacer, pero bueno, es un otoño, no nada más de las vías, sino de lo que demanda el mercado que intentamos mover, porque no es un mercado local, es un mercado que tal vez no conocemos bien. Oye, pues muy interesante, muy interesante. Yo la mera verdad es que sí tendría confianza en que este ferrocarril transísmico que se está metiendo muy duro, que está preparándose para modernizarlo de manera increíble, que los barcos que lleguen de Asia puedan bajar en Salina Cruz, subirse a un ferrocarril y enviarse a Coatzacoalcos para que de ahí sigan su ruta por mismos barcos rumbo a Estados Unidos y Europa, y a la viceversa pudiera ser algo muy atractivo y muy interesante. Alejandro Ahumada, muchísimas gracias por esta interesante charla. Yo creo que tenemos todavía mucho que platicar más adelante sobre la historia del ferrocarril y estas opciones de ferrocarril. Muchas gracias, Alejandro. Al contrario, ha sido un gusto hacer un mini resumen, pero ojalá en cualquier otra oportunidad cada tema nos da para mucho más. Y es un gusto siempre estar aquí contigo. Gracias. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigos, todos les deseamos un fabuloso fin de semana. Los esperamos el próximo sábado 25 de junio con el tema Historia de la Música Cardenchera. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. Hasta luego.